Cristóbal. Bueno, mira, pues es la primera vez que marco y entre esos pues tengo muchísimas cosas que me han pasado en la vida. Ujú. Te voy a empezar contando una pues de donde vengo prácticamente de aquí mismo de Tijuana. Soy nacido aquí en Tijuana. Ok. Yo vivía en una colonia que se llama Los Álamos y son unos departamentos, actualmente todavía existen. Cuando todavía vivía mi abuela, que en paz descanse. ¿Puedes decir más o menos dónde están o no? Si no, no hay problema, ¿eh? Claro que sí, es aquí mismo en Tijuana, en Baja California. Ajá. Pero Se llama, la colonia, ajá. la colonia se llama así Los Álamos. Los Álamos, ¿verdad? Ajá, Ok. Colonia Los Álamos se llama. ¿Y qué pasó ahí? Haz de cuenta que está a lo que yo tengo entendido que siempre nos contaba mi abuelita, que en paz descanse, nos Ajá. decía que hace muchísimos años, se puede decir, soy del 78, ya tengo 44 años, dice ese, se puede decir porque está como en un tipo cerro, ese fraccionamiento. Dicen que a lo que cuentan es que era un panteón antes de que se hiciera vivienda ahí, pues, o sea, antes de que Tijuana estuviera poblado. Ok. Entonces, a mí una vez me pasó una situación de que yo vivía pegado a un kinder, que el kinder ahorita actualmente se llama Kinder Citlali, Ujú. y está la primaria Cuauhtémoc. Ok. Después, enseguida, que ahí mismo estudié, había una persona que era vecina de otros departamentos de ahí mismo, que la señora era hija de se podría decir, era como encargado de una tienda que estaba también ahí sobre esa misma cuadra, Ok. y se llamaba Xochitl, la señora. Y ella fue mucho tiempo, como se podría decir, no como la tesorera, sino como el tipo encargada, no directora, pero era como la encargadilla de ahí del kinder. Ok. Entonces, cuando tú pasabas de noche entre lo que era el kinder y la escuela, haz de cuenta que casi pegado a lo que es al kinder y a la escuela, hay un ventanal, que es la dirección. Pero haz de cuenta que el ventanal era como tipo, se puede decir, como de tragaluces. Ya es que los tragaluces que ponen arriba, Ajá. pero haz de cuenta que era la parte de enfrente del ventanal. Ok. Entonces, cuando tú pasabas por decir, después de las 12 de la noche, porque pues nosotros salíamos ahí, no había ningún problema el que salieras por la noche, no estaba tan feo como ahora. Una vez me tocó de que fui a una tienda, porque ahí cerraban tarde, y fui a la tienda y de regreso, cuando venía, yo pienso que eran como entre 11:30, iban a ser las 12. Entonces, no sé por qué me llamó la curiosidad, pues estaba chico, yo estaba joven todavía, Ok. yo pasando, y no sé por qué se me dio por voltear a lo que era el ventanal. Pero para esto, esta señora había fallecido en su propia casa, tenía complicaciones respiratorias. Entonces, haz de cuenta que estaba el kinder, los departamentos de nosotros, y enseguida vivían los departamentos de enseguida vivía ella, Ujú. y ella había fallecido ahí. Entonces yo iba caminando y tenía como unos 3, 4 días que acaba de fallecer. Entonces, no sé por qué me entró la curiosidad de voltear hacia el lado de donde estaban los tragaluces y miré exactamente la silueta de la misma mujer, porque me tocó conocerla de chico, saludándome. Híjole. Entonces, haz de cuenta que cuando yo miré, pues me quedé así como que me paralicé, Qué miedo. pero quise caminar más rápido y sentía que no podía caminar. Ajá. Y haz de cuenta que te gustará como unos 3, 4 metros de mi departamento, del departamento donde vivía. Ajá. Entonces, cuando llegué, le conté a mi abuelita, y ya mi abuelita me empezó a decir que sí, que la señora tenía como 3 o 4 días que acababa de fallecer. Híjole, ¿qué sentiste en ese Y momento? pues la verdad sentí que se me erizó toda la piel bien feo. No. Entonces, bueno, siguió la vida, ¿no? Ajá. En los mismos departamentos que yo vivía, también igual vivían unas familias, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 departamentos, 9 departamentos eran ahí. Ujú. Entonces, haz de cuenta que en uno de esos departamentos vivió una familia que, pues,
poco de dinero. La señora era muy avariciosa. Ok. A lo que nosotros supimos, la señora había matado a su esposo en el mismo departamento. ¿Cómo se llama? Mi abuelita prácticamente cuando fue testigo mi abuelita de lo que pasó. Ujú. Entonces le dijo que qué había hecho y pues dijo que se había disparado el señor. Mi abuelita no creyó. Ok. Así quedó. Ya mi abuelita se salió, pasó el tiempo, pasaron los años y todo eso. Desde que yo sepa, la señora pues no, después no andaba tan bien, se metió en malos pasos y todo ese rollo. Y, ¿cómo se llama? Como al tiempo que te gustara, como a los 4 o 5 años después de ya todo lo que había pasado, supo mi abuelita porque como era una señora que se llevaba mucho con la familia, supimos que a ella la habían matado Ujú. y la habían tirado a una, ¿cómo se dice? Como ¿Una tipo zanja? alcantarilla. ¿Una Ajá, zanja? como ándale. Y le habían disparado en el estómago. Híjole. Entonces esa señora tenía la costumbre de visitar mucho a una vecina que vivía enfrente, en la parte de arriba. Ujú. Y pues para subir, pues obviamente tienes que son escalones. Entonces haz de cuenta que ya con el tiempo pasó eso, pasaron muchos años. Nos llevábamos todos ahí muy bien porque nos conocíamos. Yo me salí de mi casa, empecé a trabajar, desde me independicé, me salí, renté uno de los departamentos de ahí. Entonces, por decir, pues yo estaba joven, yo salía mucho a bailar y todo eso, yo llevaba a mi casa y pues ya llegaba en la noche. Ujú. Después empezaron a vivir unos vecinos ahí enfrente que tenía una niña, el camarada, y decía él, así me reclamaba que decía él, que escuchaba mucho como si yo metiera gente a mi casa, porque dice que escuchaba mucho los tacones. Como movimiento, ¿no? eh, Ajá, o sea, Ujú. escuchar de cuenta que él escuchaba que subían los escalones y cuando ya estaban por subir a los últimos escalones del segundo piso, él abría la puerta como para querer reclamar, porque pues ya era la noche, era 1, 2 de la mañana. Ujú. Entonces dice que cuando él abría la puerta, pues no miraba a nadie. Y él pensaba que ya habían entrado a mi casa, que yo me había metido con alguien a mi casa. Y yo le decía, no, es que yo no llego a esa hora, o sea, estás mal, o sea, yo a esa hora no entro con nadie, yo ya estoy dormido. Y sucedió varias veces, pero resulta ser que él mismo me contó el vecino, que una vez estaba bañando, entonces se metió a bañar, eran como la 1:30 de la mañana, llegó de trabajar, porque trabajaba hasta muy tarde, y dice que se estaba bañando. Y dice, ¿sabes qué? Me dice, pues me metí a bañar, dice, y me estaba bañando, entonces él tenía la costumbre de tener un radiecito y lo puso y dice, estaba escuchando música y me estaba bañando, dice, Ujú. y escuché los tacones, dice, me agarré y me puse una toalla, dice, y salí rápido porque ya venían aquí subiendo. En cuanto abrí la puerta, otra vez, dice, no era nadie. Y yo me quedé así como, pero pues a mí, ¿qué me tienes que reclamar? Pues es que yo no estoy haciendo nada de eso. Bueno, se volvió a meter, siguió bañándose. Dice que cuando se estaba bañando, le cerraron la llave de la regadera y dice que se quedó así como que pues se fue el agua, Ajá. pero no. De repente el radio era de los radios viejitos que tú le dabas vuelta a la estación y tenía ¿cómo se puede decir? Su aguja. Entonces dice que él miró cuando le empezaron a dar vueltas como para cambiar la estación Sí, y eso la es, aguja eso es cómo se imposible. movía. Imposible Ajá. eso. Ajá. Y dice que él miraba que la aguja se movía para todos lados Qué y miedo. no entendió cuál fue el punto. En ese mismo momento dice que salió corriendo su niña del cuarto donde ella dormía, que porque la habían tirado en la cama a la niña y traía un golpe en la espalda y marcado. Entonces después le dije, ¿sabes qué? Pues es que yo no sé qué onda, le dije, pues, o sea, me dejas sacado de onda Ujú. y ya me pidió disculpas.
Sobre eso mismo, en los mismos departamentos, nosotros sabíamos que pasaban muchas cosas. Había una tía mía que en paz descanse que vivía donde yo, en la parte que yo vivía en la parte de arriba, ella vivía en la parte de abajo. Y una vez, ya habían anteriormente, del mismo departamento donde mataron al señor, Sí. vivía otros vecinos que ellos venían de Sinaloa. A uno de ellos lo mataron enfrente, o sea, la parte de abajo donde estaba el patio, enfrente en el cuarto de mi abuelita. Lo mataron al muchacho, entonces hace cuenta que se juntaba con mi hermano y salieron y pues el muchacho ya no tenía vida. Le mandaron a hacer una cruz y esa cruz la habían puesto exactamente donde lo habían matado, que daba el cuarto de mi abuelita. Ajá. Por X o por Y, no sé qué pasó, se perdió la cruz por mucho tiempo y no la encontrábamos. Entonces, pues se supone que la cruz la habían bendecido para él. Una vez supe que la había agarrado la vecina que vivía enfrente conmigo. Entonces, la señora no sé cómo estuvo, que dijo que estaba ella sola en la casa y que 3 veces le apagaron y le prendieron la televisión. Pero es que la señora dice que ella había agarrado la cruz que porque estaba tirada en el bote de basura. Y pues obviamente la cruz estaba atornillada se en el marco, todo de la ventana. Exactamente. Sí. Y a lo que le dijo mi tía, pues le dijo que no, que lo que pasa es que la cruz la estaban reclamando porque la volviéramos a poner Sí. donde la habían puesto, porque era en memoria del muchacho, pues del amigo de la familia. Y luego, antes de que se perdiera la cruz, o sea, cuando ya se había perdido, de una vez yo estaba con mi tía en la parte de abajo, en su departamento. Estábamos jugando y no sé qué estábamos hablando sobre lo que había pasado, sobre las muertes que se estaban dando ahí mismo en los departamentos y las cosas que estaban pasando. No sé por qué yo me senté en la sala y estaba enfrente de la tele. Entonces estábamos platicando y de repente se prendió la tele. La televisión de esos entonces pues eran las televisiones grandes de caja, las que tú le tenías que jalar el botón para que se prendiera o cambiarle el canal manualmente. Entonces se prendió la televisión, te lo juro que me quedé en shock, no sabía qué hacer. Lo único que hice fue voltear y dije, gorda, se prendió la tele. Mira, te cuento, me hasta escalofríos me da todavía que me acuerdo de todas las cosas que me pasaron. Entonces me dijo, estás loco, hijo, y que no sé qué. Gorda, en serio se prendió la televisión. Así quedó. La apagamos la televisión. Me dijo, no, mira, es más, para que no pase nada vamos a hacer. Desconectó la televisión. Yo miré cuando quitó el cable del conector. Entonces seguimos platicando, ya más tranquilo yo. Y vuelven a prender la televisión. Pero ya no estaba conectada, estaba desconectada completamente el enchufe y la televisión estaba prendida con estática. Ajá. Lo primero que hice, brinqué y me salí de la casa. Todos salimos corriendo, pero yo fui el primero que salí corriendo, de que no lo podía creer. No, pues está cañón lo que pasó ahí, ¿eh? Yo creo que, pues digo, las muertes estas trágicas tuvieron mucho que ver con todo lo que estaban pasando, ¿no? Probablemente los espíritus que estaban ahí no descansaron o yo qué sé, ¿verdad? No, y luego en el departamento que yo vivía también, haz de cuenta que o sea, siempre me pasaba, de por decir, estaba mi cuarto, estaba la sala, la cocina, el baño y mi cuarto. Y haz de cuenta que cuando yo me iba a dormir, me pasaba siempre por lo regular. Podía hacer hasta 3, 4 veces a la semana, pero siempre me pasaba. Entonces el closet era un closet doble de doble puerta. Y haz de cuenta que en las noches, dormido, me escuchaba cómo me tocaban la puerta, tocaban la alacena, tocaban la puerta del baño, y luego tocaban mi puerta, y luego tocaban todo el closet, y de repente sentía que me caía algo encima. Yo dormido, así,
todo el peso encima como si me estuvieran sofocando y me quedaba, no me podía mover completamente, no Como me la podía parálisis mover. del sueño, algo así. Exactamente. Entonces yo quería gritar y no podía hacer nada. Y Ajá. por más que me levantaba, por más que hacía, no podía. Y o sea, y eso me pasaba, si se me hace 4 veces a la semana, se me hacía poco. Entonces me quedaba así como que, pues no, ¿verdad? O Ajá. sea, ¿qué onda? Una vez mi hermana me fue a visitar también, de cuando me visitaba mi hermana, y mi hermana de cuenta que en el otro cuarto que yo tenía era un colchón nomás. Y la agarraron a mi hermana y la levantaron, haz de cuenta levitada, a la altura de ¿qué te gustará? De 1 metro. No, eso está muy cañón, ¿eh? Y la dejaron caer. Mi hermana en chanclas se bajó corriendo, salió corriendo de la casa, se bajó corriendo, casi se, casi se golpea en las escaleras, que dijo mi mamá, Dios santo, antes di que no te mataste. No, 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 es muy peligroso. Imagínate la fuerza que, digo, tomando en cuenta de que, o más bien suponiendo que son espíritus los que hicieron esto, imagínate la fuerza que Exactamente. tienen los espíritus para poder cargar el colchón y tirarlo. Debe No, ser y algo es muy que no fuerte, cargaron ¿no? el colchón, la cargaron a ella nomás directamente, Sí, 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 Julio. o sea, cualquiera de las O sea, dos o sea, implica un esfuerzo muy, muy, muy cañón o mucha energía, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta de que si pueden hacer eso, pueden hacer cosas todavía más gachas, ¿no? así es. Oye, te agradezco muchísimo la llamada.